Todos nosotros tenemos un enemigo, no nos damos cuenta, muy astuto, que trabaja en silencio, es muy sutil y penetrante. No nos damos cuenta de su presencia hasta que de repente un día nos hacemos una pregunta y es: ¿por qué mi relación con Dios hoy no me importa como me importaba antes? Cuando nos hacemos una pregunta como por ejemplo, ¿por qué no siento hacia Dios lo que antes sentía? ¿Por qué no siento nada en cuanto a mi relación con otras personas para su salvación? Este enemigo es la apatía, la indiferencia. Esta apatía es asesina del interés, envenena nuestra perseverancia, a pesar de que estoy intentando obedecer a Dios y fallé, lo envenena y deja que nosotros, hace que nosotros dejemos de perseverar e intentarlo. La apatía se disfraza como un inocente estado de desconexión de la realidad, como una inocente salida de las rutinas, de los hábitos, de las estructuras que tal vez tenemos formadas en nuestra vida. Las cosas que antes tal vez nos emocionaban, nos generaban una motivación, eso que llamamos bíblicamente primer amor, esa pasión inicial por el Señor que alguna vez se tuvo, esa desconexión es consecuencia de la apatía. Es un pecado letal y nosotros no lo consideramos a veces como pecado, simplemente no, es que es un pecado, endurece nuestros corazones, afecta, dañando nuestras rutinas diarias, nos hace insensibles a quién es Dios, a lo que ha hecho en nosotros, nos hace insensibles a la misión que nos ha dado. El efecto de la apatía en nuestras vidas es el de un potente paralizante, nos deja ahí. ¿Qué es la apatía? Voy a leer la definición. Apatía, póngale cuidado, es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término psicológico para un estado de indiferencia en el que un individuo no responde a determinados aspectos de la vida espiritual, emocional, social o física. La apatía es uno de los síntomas de las personas que padecen de depresión. No necesariamente el que es apático en una determinada área está deprimido, pero la apatía es un camino seguro que te va a llevar a la depresión por todos los síntomas que desencadenan. Uno de los síntomas más claros de la apatía es la falta de interés por una o varias cosas. Por ejemplo, no me interesan los asuntos de Dios, nada que ver con Dios. Es una apatía muy generalizada. Otra manera de apatía selectiva es: sí me interesa mucho Dios, amo a Dios, pero eso de ir a evangelizar, eso no es conmigo, y carezco de esa emoción por la evangelización, carezco de esa motivación, y entonces soy apático en el mandato que Dios me da de vaya y predique el evangelio. ¿Sí? Es una apatía generalizada o específica. La persona apática también sufrirá una disminución en la productividad de sus actividades diarias. Hay una pérdida de iniciativa, una pérdida de motivación. Entonces, el que tiene apatía por determinada razón con las personas, vamos a reunirnos, movimiento, ahorita que Carmen le contaba el testimonio, reunimos las mujeres. Ay, pero es que las mujeres sí son, es que eso. No tiene ninguna motivación de acercarse, de sacar el tiempo de ir a la reunión. La iglesia primitiva, sobre todo los ascetas eran una comunidad, digamos, un poco apartada de la sociedad,
Y los ascetas, lo que proclamaban ellos era una abstención de las cosas mundanas. Pues no como esto, ahí se ponga por el cuento, no bailo ni, ¿qué más? No tomo ni fumo ni bailo pegado. Eso. ¿No me han escuchado? Bueno, ya lo escucharon. No tomo ni veo, ¿qué? Ni fumo, ni tomo, ni bailo pegado. O sea, ellos eran muy abstenerse de cualquier cosa del mundo. Entonces los ascetas veían la apatía como algo bueno, porque los llevaba a tener una indiferencia hacia las cosas mundanas de las que ellos querían alejarse. Luego, igual en la iglesia primitiva, pero un poquito más adelante, fue entendida justamente la apatía como la entendemos hoy, esa apatía hacia las cosas de Dios, hacia las disciplinas espirituales. Sí, a mí me interesa Dios, pero la oración, es que no siento esa falta de emoción, esa falta de motivación hacia la oración, por ejemplo, es apatía, es indiferencia, consumiéndome desde adentro, sin que yo me dé cuenta y sin que lo considere ni siquiera como un pecado. Veamos en Romanos 12 cómo la palabra apatía no está en la Biblia como tal, pero sí está muy claramente descrita y sus consecuencias. Romanos 12, versículo 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Cuál es el mandato que nos da este pasaje? En realidad hay dos mandatos aquí, ¿no? Uno negativo y uno positivo. Nos dice: no sean perezosos. Esta palabra que se traduce aquí como perezosos es del griego omneros, y literalmente lo que traduce es que causa algo que causa encogimiento, me empequeñece, me hace menguar. Entonces se traduce aquí como tener una actitud perezosa o negligente. Entonces la idea de esta actitud es que me hace menguar, y es justamente lo que hace la apatía. No, yo vengo orando, pero ahora soy apático a la oración, ya no tengo motivación, ya no tengo esa emoción que tenía antes por la oración. Pues empiezo a menguar en mi vida de oración. Esa que describe ahí el pasaje como pereza, es esa apatía que me hace decrecer en mi vida. Por otro lado, está el mandato, dice: sean fervientes en espíritu, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. La palabra griega que se traduce allí literalmente como fervientes en espíritu, como entusiasmo, quiere decir estar caliente. Estamos sirviendo, estamos encendidos, apasionados. No sean perezosos, no mengüen en sus motivaciones y ánimos por las cosas en las que requieren diligencia. ¿Cuáles cosas requieren diligencia? ¿Será que tenemos que ser diligentes en la oración, en el estudio de la Biblia, en la comunión con los hermanos, en la evangelización del mundo? Dice: pilas, deben ser apasionados por cada una de estas cosas que requieren diligencia, que requieren esfuerzo. Y entonces nos está describiendo este versículo lo que es la apatía en nuestras vidas, y nos la presenta como dos mandatos: no sean perezosos, no sean apáticos, si lo traducimos ya con el entendimiento que tenemos, sino todo lo contrario, sean apasionados. Lo contrario de un apático es el apasionado. Si yo desobedezco este mandato del Señor, y si soy perezoso, y si soy apático, y si soy indiferente hacia determinados mandatos de Dios, ¿eso es que me convierte? En un rebelde, en un desobediente, en pecador. ¿Cómo nos afecta a nosotros entonces la apatía?
Y lo primero es, si lo estamos entendiendo y me siguen la intención, pues nos desconecta y nos separa de Dios. Si claramente, como lo vemos, esta apatía es un pecado, ¿qué hace el pecado en nuestra vida espiritual? La Biblia es muy clara cuando dice que el hombre está muerto, separado de Dios a través de su pecado. En Cristo somos reconciliados con Dios, ¿cierto? Él pagó nuestros pecados. Pero si después de que hemos recibido esa justicia por parte de Jesús y caminamos en una vida de santificación, pero si peco, lo que hace el pecado es, recordemos, Dios es santo. Si yo estoy en pecado, no puede haber comunión, nos separamos de Dios. Esa es la consecuencia natural de que haya pecado en mi vida. Y lo terrible del pecado, de la apatía, es lo que venía mencionando. No nos damos cuenta. Sí, yo era súper evangelista y yo salía a evangelizar, pero ya me fue y por tanto estoy en otra etapa de mi vida. No es otra etapa de tu vida. O sea, ciertamente uno pasa por diferentes etapas, pero la pasión por obedecer las cosas que son inminentemente necesarias conforme a lo que Dios nos manda, requieren que mantengamos esa pasión encendida toda la vida, independientemente de las etapas de nuestra vida. Entonces no nos damos cuenta y entramos en un estado de apatía, de indiferencia, en una u otra, o varias, o muchas, o en general hacia Dios. Y ese es el peor problema. Dice Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. ¿Recuerden qué significa la palabra fervientes? Estar calientes, ¿no? Estamos encendidos, literalmente calientes. Apocalipsis 3, versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es el mandato de Dios? Que estemos calientes, que estemos encendidos, que estemos apasionados. Así que si el mandato de Dios es que estemos calientes, yo les pregunto, ¿el tibio y el frío están obedeciendo a Dios? De ninguna manera. Entonces aquí describe este pasaje, describe a los que no están apasionados por el Señor, a los que no están encendidos en obediencia, en cumplimiento a la misión que Dios nos dio, en el fortalecimiento a través de nuestras disciplinas espirituales. Y entonces describe a los que no están calientes, sino a los que están tibios. ¿Y qué dice respecto de los tibios? O sea, usted no es ni frío ni caliente, usted no es ni lo uno ni lo otro, no está a favor ni está en contra, no se ha matriculado en ningún lado, ¿sí? No apoya ningún bando, ningún equipo. Es como que el carro está en neutro, no va para ningún lado. ¿Y qué hace la indiferencia? Nos mata, nos seca, nos endurece, nos hace menguar. Nos parece cómodo la zona tibia. Estoy bien, estoy rico, no tengo ni frío ni tengo calor, estoy apenas tibiecito. Estamos cómodos. ¿Y qué es la comodidad? ¿Qué nos llama Dios a nosotros? A salir de la comodidad. Viene un hombre y le dice: te voy a seguir, Señor. Jesucristo le dice: chéverísimo, si usted me sigue, conmigo no tiene garantizado el techo ni dónde va a dormir. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Donde nos agarren, ahí nos acostamos debajo de un palo. Conmigo no es para seguir comodidades. El camino mío, ¿saben cuál es? El angosto. La puerta es de estrecha. Las comodidades están en el camino ancho. Pasar por la puerta ancha. Somos llamados a una vida de estar apasionados por el Señor. El tibio no se esfuerza. El tibio es indiferente. Dios dice: ama al prójimo. ¿Cuál es el mayor mandamiento de todos?
Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y entonces Dios dice, ama al prójimo. El tibio dice, yo ya soy salvo, yo tengo mis propios asuntos, que cada uno mira cómo se las arregla. Ni siquiera piensa en esos asuntos. Yo ando en lo mismo. El tibio no se esfuerza ni es valiente en poner en práctica las verdades que Dios nos habla. No se dispone para servir con sus dones a sus hermanos en la iglesia, para ser discípulos. Tal vez el que está tibio, porque es que fíjense que la apatía es selectiva, ¿no? Van a salir cayendo frecuentemente. La apatía es selectiva, entonces yo puedo estar apagado frente a algunos aspectos de Dios, pero soy supremamente apasionado, encendido por el fútbol, por un reality, por una serie de Netflix, por el salir con mis amigos a compartir, a cenar. Tal vez es muy apasionado por la política y con todo lo que se mueve, está pendiente de cada tweet, de cada mensaje en las cuentas de X. ¿Sí? Hay pasión en la vida de esa persona y por eso no se siente adormecido, porque es que su apatía es hacia algunos aspectos, tristemente, lamentablemente hacia los aspectos que son más importantes, y nos volvemos apasionados por las cosas triviales e innecesarias de la vida. Somos bombardeados constantemente por un mundo que nos presenta que el cantante se separó de la modelo y entonces qué drama ahora social en esta parejita. Nosotros de qué manera eso nos parece relevante, porque el último capítulo de la última temporada de la serie X, y wow, nos emocionamos por él. De ninguna manera. Entonces el que vive en esa condición, que no está apasionado por Dios, no está caliente ni fervoroso, está lejos de Dios. El frío tomó una clara decisión, estoy lejos. Pero el tibio, ¿cómo se siente? Ese es el problema. El tibio es como de pronto alguien que llega aquí a la iglesia y se para en la puerta, escucha la palabra, canta las alabanzas, pero no está comprometido para entrar a la iglesia. De un momento a otro el Señor cierra la puerta y se quedó afuera. Y eso es lo que está diciendo el pasaje. A los tibios los vomito de mi boca, los alejo de mí. El que está tibio está desobedeciendo y no puede estar en comunión conmigo. Más adelante el pasaje justamente dice, vea, si usted escucha y se arrepiente, yo estoy a la puerta de su vida llamando para entrar. Es más, el pasaje lo ilustra muy claro. Dios está fuera de la vida de esta persona, que está tibia y que se considera que está bien, porque de repente viene a la iglesia, de repente tiene algunas conductas, pero se ha apagado en otras áreas de su vida. Entonces, consecuencia clave, súper importante, que la apatía nos separa de Dios. Otra, te endurece el corazón para que no entiendas a Dios. Mateo 13, versículo 13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón no entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís
y no lo oyeron. Jesús les está explicando por qué hablaba por parábolas. Y les dice: vea, yo hablo por parábolas, no es para ocultar la verdad, porque los que tienen un corazón deseoso de conocerme entienden las ilustraciones a través de las parábolas. Pero los que no, los que han cerrado su corazón, los que son indiferentes a mi voz, ellos no entienden la palabra de Dios. Ellos no entienden la Biblia. Entonces vemos aquí una descripción de la apatía, de la indiferencia en aquellas personas que es indiferente, pues simplemente oye la palabra de Dios, viene un domingo a la iglesia, asiste a una cita de discipulado, escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de Dios y entiende, o por lo menos oye, qué es lo que debe hacer o lo que debe dejar de hacer. Y aún así, elige no hacerlo. Escucha el mensaje, ve el milagro, ve el poder de Dios, ve el plan de Dios, pero como es indiferente a las cosas de Dios, ve pesadamente, oye pesadamente, no entiende, no comprende las verdades de Dios. La Biblia es muy clara y dice que las verdades de Dios las entendemos por el Espíritu Santo. Pero si yo estoy en pecado, si estoy desconectado de mi relación con Dios, ¿cómo puedo entender esas verdades? Entonces el indiferente, el apático, es como que estuviera sordo y ciego hacia todas las verdades de Dios o algunas verdades en particular. Como he puesto el ejemplo, el congregarse era lo mismo, el evangelizar, eso es para otros, están cerrados algunas áreas. Y al final dice: bienaventurados, ¿no? Bendecidos y felices. ¿Quiénes? Dice: los que oyen y los que ven, los que están prestos a entender a Dios, los que están encendiéndose en motivación para encontrarse con Dios, para escuchar su voz, para ponerla en práctica. Bienaventurados aquellos que la entienden con todo su corazón y son sanados por Jesús, dice el pasaje. ¿Por qué? Porque experimentan a Dios. Otro aspecto, te vuelves desobediente. Creo que ya es evidente con lo que hemos hablado. Pero cuando una persona siente indiferencia hacia ciertas normas, pues es mucho más posible que las rompa, ¿cierto? Que no las cumpla con mayor facilidad. Entonces, soy indiferente a las demás personas. Yo soy un poco más bien como asocial, y yo en la empresa trabajo en mi mundo. Si soy indiferente hacia los demás, pues el mandato de Dios de vaya, ame a su prójimo predicándole el evangelio, pues para mí va a ser mucho más fácil encontrar una excusa, una justificación para no obedecerlo. Estoy en pecado y me separo de Dios, por más de que yo diga: yo vengo a orar, yo oro todos los días. Pero si me mantengo en esa desobediencia, me mantengo en el pecado. Y ese es el problema, una vez más. Y creemos que estamos bien porque vamos a la iglesia, porque tenemos un tiempo de oración todos los días, pero si yo no he cortado con un área de pecado en mi vida, pues estoy desconectado del Señor y estoy frío. Otro aspecto, otra consecuencia de la apatía, alimenta nuestro ego, nuestro orgullo. Mateo 11, versículo 16 dice: mas ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores.
me parece muy curioso como Jesucristo plantea esta situación, ¿no? Les tocamos música para que bailaran y no bailaran. Entonces nos pusimos a hacer lamentaciones para que se lamentaran también con nosotros y tampoco se lamentaran. O sea, totalmente rebeldes a los planes y la voluntad de Dios. ¿Y qué está diciendo aquí el pasaje? Si leyéramos el contexto, Jesucristo ha venido recriminándoles su duro corazón por la conducta que hay en ellos. Porque están muy apegados a sus comodidades, a su propio parecer. Y entonces viene y les dice una cosa y ustedes se van por otra. Hacen lo que les da la gana. Vino Juan el Bautista y les habla el mensaje de Dios y dijeron: demonio tiene. ¿Por qué? Porque no toma vino ni porque no come ni bebe. Llegó Jesucristo y entonces ¿qué hicieron? No, este sí come y bebe, que tampoco es. ¿Cuál es el asunto que nos enseña aquí este pasaje? Es que el que es apático, el que es indiferente, encuentra razones y excusas para hacer lo que bien le parece y no seguir la voluntad de Dios, llevados de su propio parecer. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con lo otro. Si tú eres hijo de Dios y Jesucristo pagó un precio por tu vida, suena feo lo que voy a decir, pero es tal cual. A Dios no le importa si te parece o no te parece. Para eso pagó un altísimo precio por tu vida y tú le perteneces. Para ti debe ser relevante la opinión de Dios. Pero que a mí no me parece. ¿Qué dice Dios? Ay, no, espere, entonces voy a cambiar este mandamiento. No vayan a evangelizar. O sea, necesitamos entender que la apatía alimenta nuestro orgullo, nuestro ego, mi perspectiva. Nos concentramos en mirarnos a nosotros mismos, nuestros asuntos, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras metas, nuestros planes, nuestros sueños. Y los de Dios, si yo ya no soy mío, si yo ahora hago para el Señor, ¿dónde quedan mis opiniones, mis planes, mis metas? Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y la apatía justamente cauteriza, seca nuestro corazón, alimenta nuestro orgullo, para que aunque nos sintamos cristianos, aunque seamos tibios, decimos: esto no es para mí, esto no es para mí. Entonces, estamos escogiendo nosotros en esa apatía selectiva, con una indiferencia ante algunos aspectos de Dios. Y más adelante, ¿qué dice? En los siguientes versículos, Jesucristo les plantea: vean, si yo en Sodoma y Gomorra hubiera hecho las mismas cosas, las mismas señales y milagros y prodigios que se han hecho aquí en su tierra, ellos todavía estarían aquí vivos, se hubieran arrepentido. Ustedes son duros, llevados de su propio parecer, no dan el brazo a torcer, no se arrepienten por más que se hagan las cosas. Y Jesucristo está diciendo también con esta ilustración: si a ellos, que la advertencia fue menor, que las obras y milagros fueron menores, Dios vino con juicio y justicia, el juicio no va a ser peor sobre ustedes que han tenido mayores advertencias. Eso es lo que le dice a Dios. Castiga esa desobediencia, esa rebeldía, castiga la indiferencia justamente de estos hombres. Se les advierte a lo mismo, apáticos, no quieren obedecer la palabra de Dios, tercos. Otro aspecto: te aleja de las personas y de la misión de Dios para ti. Vamos a Hechos 18, versículo 24. Dice:
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Póngale cuidado. Y siendo de espíritu fervoroso, apasionado, encendido, caliente, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pasaje presenta lo opuesto de la apatía, ¿no? En vez de ser indiferente a la voluntad de Dios, a la misión de Dios para cada cristiano, de ir y llevar el Evangelio, de diligentemente enseñar las Escrituras, el mandato de Dios de ir a las personas, de amar al prójimo y llevarles el mensaje de salvación, este hombre lo estaba haciendo. Llegó de otra ciudad a predicar el Evangelio apasionado. Te agarraba las Escrituras y las explicaba y argumentaba con las personas. El que es apático hace todo lo contrario. ¿Qué pasa con los demás a su alrededor? A usted le da lo mismo sus compañeros de trabajo, si se mueren y se van para el infierno, su pareja, sus hijos, sus padres, sus vecinos, sus amigos de toda la vida, le da lo mismo. Porque al que no le da lo mismo, hace algo al respecto. Les predica, ora por ellos, los invita a la iglesia, va y vuelve y les predica. No, que no me interesa, va y vuelve y les predica. Y vuelve y lo invita. A mí no me invite por acá más. Y vuelve y lo invita. ¿Por qué? Porque está interesado en la persona. ¿Cómo puedo decir que amo al prójimo? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no a quien no veo? Si no amo a mi hermano a quien sí veo. Primera de Juan 4 o algo. El amor genuino se demuestra. Y si no tenemos esa pasión por este ejemplo que estoy poniendo, evangelizar a los perdidos, pues tenemos que hacer algo en nuestras vidas. Esa falta de pasión, esa apatía nos mata nuestra vida cristiana y vivimos la vida cristiana como perdedores, en la carne, en nuestras fuerzas. Lo mismo pasa si apatía es por estudiar la Biblia, por tener comunión con los hermanos, por orar, todo lo que Dios sabe en su palabra. Apático por manejar las finanzas como Dios le dice que las maneje. Entonces, entendámoslo, cada uno de nosotros somos representantes de Dios en la tierra, embajadores, enviados con un propósito y una misión muy clara y específica de hablar el mensaje a todo aquel que no lo conoce, de edificar a los que están empezando el caminar con Dios, enseñándole las Escrituras. Hay un claro llamado. Tal vez a ti Dios no te está llamando y la misión no es a que evangelices a cientos y a miles, pero sin lugar a dudas, Dios va a demandar de tus manos la sangre de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tus vecinos, de tus compañeros de estudio, los que están puestos en tu círculo, porque te ha enviado a ellos específicamente, inicialmente. Y a veces no hacemos nada. Mis hijos no están por allá, no me dan aviso. Ojalá algún día lleguen a los caminos del Señor. Ojalá algún día lleguen a los caminos del Señor. Es nuestro trabajo como padres traerlos. No es que mi pareja no le llama la atención. Igual nosotros no podemos torcer el brazo a nadie, pero tenemos una tarea que hacer. Otra consecuencia
La apatía apaga el Espíritu Santo. Hay un mandato, ¿no? No apaguéis al Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5:20, creo. Hay una forma de venganza que algunas personas utilizan. No sé si usted alguna vez lo hizo. Si todavía lo hace, ojalá pare hoy mismo. Y es que cuando alguien en la relación de pareja, con un amigo, le ofendió, se portó mal, le quedó mal, lo golpean con la indiferencia. Usted sabe que lo voy a ignorar, no lo voy a tratar. Llego a la reunión de trabajo, si ahí está sentado, saludo a todos menos a esa persona. Si estoy en la fiesta, llego y bailo con todo el mundo y a esa persona la ignoro. Si alguna vez a usted alguien lo trató con esa indiferencia, con esa apatía, ¿sabe lo feo que es? Es hiriente, es ofensivo. Pues si de esa misma manera estamos tratando a Dios, esperamos que el Espíritu Santo siga avivado en nuestros corazones. Aquel que dio su vida por nosotros, aquel que hizo todo para reconciliarnos con el Padre y que estuviéramos en comunión, y nosotros siendo indiferentes con Él, ignorándole, pues claramente el Espíritu Santo se conquista, se apaga en nosotros. Nosotros como consecuencia nos apagamos. Pero miren, la apatía, esta indiferencia es absolutamente destructiva de nuestras vidas. Y como es tan sutil, como encontramos una justificación, como si estamos obedeciendo en otras áreas, no nos damos cuenta cómo nos envenena y cómo mata nuestra vida con Dios. ¿Qué hacemos entonces para salir de esta apatía? Para hacer a un lado esa indiferencia. Pues primero que todo, si hemos entendido que la apatía es un pecado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntese. Lo primero es, bueno, identifíquela, ¿no? Listo, que estoy siendo apático en esta área, en esta otra, en este otro mandato, y arrepiéntase. Confiese delante de Dios con ese dolor genuino que implica. Si estoy confesando delante de Dios esta apatía en mi vida, yo la enfoqué la apatía a nuestra vida espiritual, pero la apatía es igual de destructora si es en tu relación de pareja, si es en tu vida laboral, en todas las áreas en donde tú eres apático, el mundo te empieza a consumir y tú empiezas a menguar en esas áreas y se empiezan a destruir las relaciones y se empieza a derrumbar tu vida laboral y todo lo demás. En donde tú eres apático, vas menguando. Si nos arrepentimos, el otro aspecto y es, debes hacer algo diferente. Es una locura que pretendamos que las cosas cambien en nuestra vida, que mi actitud cambie, si sigo comportándome igual. Si no hago nada diferente, pues las cosas sencillamente no van a cambiar. Hoy me arrepiento, hago una oración con lágrimas y el corazón en la mano, y no hago ningún cambio. Oyó y no entendió. Vio, pero en realidad no vio. Entonces necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Si no estoy teniendo comunión con mis hermanos, por ejemplo, me arrepiento, Señor, perdóname, porque estoy siendo apático e indiferente a mis hermanos, porque no me interesa su situación, porque no me interesa si están bien con Dios o no están bien con Dios, porque no me interesa mucho menos si sus finanzas están bien o no. Las mías ya bastante dificultad están atravesando. Entonces tengo que arrepentirme por no estar amando a mis hermanos, por no estar pendiente de ellos y buscar el bienestar de ellos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un compromiso personal con Dios de
voy a congregarme con mis hermanos cada oportunidad que pueda. Todos los domingos voy a estar en la iglesia y voy a llegar antes para poder saludarlos, preguntarles cómo están. Pero es que no los conozco. Al empezar a conocerlos, es que soy tímido y a poquito me voy acercando. Voy a aprovechar las invitaciones que me hacen a las movilizaciones, a tener comunión con mis hermanos, porque sé que ahí participamos, hacemos talleres, juegos, entonces me integro un poquito más. Me conocen y los conozco, tal como me manda el Señor que haga. Debe haber cambios en mi vida. No estoy orando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a orar, pero es que me cuesta trabajo. Dígale a su líder, es que yo no me estoy discipulando. Busque, acérquese a nosotros y busque a alguien para que empiece el proceso de discipulado. Y entonces, es que no sé orar. Listo, lo llamo todos los días a las 5 de la mañana y oramos juntos. Mientras ustedes pegan, mientras aprenden, mientras agarra esa motivación que le hace falta, mientras se enciende su corazón por el Señor. Otro aspecto importante para salir de la apatía: tenga momentos de silencio. El mundo nos está bombardeando todo el tiempo. Decía hace un momento, redes sociales, realities, televisión, las cosas de la sociedad, asuntos pendientes, el trabajo, te abrumen, te consumen. Y estamos todo el tiempo en una cosa y en la otra. El que dice, no, yo voy a hacer ejercicio, se va a hacer ejercicio escuchando música. Yo me voy a caminar y se va al trabajo, y se va con los audífonos y se va escuchando música. Y todo el tiempo tenemos bulla en nuestra cabeza. Y no tenemos tiempo en silencio con nosotros mismos, de poder pensar y empezar a aterrizar estas cosas. ¿Qué hacía Jesucristo? Estuvo todo el día con miles de personas y al final del día, ya de noche tarde, ¿qué dijo? Me voy al monte, paso la noche con el Señor, solito allá donde nadie, no hay ruido, y aclaro mis ideas, aterrizo a las prioridades. Me doy cuenta que estoy más enredado en lo trivial de qué está pasando con la farándula, de las noticias del mundo internacional, de las redes sociales, del reality, de los partidos de fútbol, de la política, de los videojuegos, de qué sé yo, y menos concentrado en las cosas importantes de Dios. Esos momentos de silencio nos permiten aterrizar nuestras prioridades, limpiar nuestra mente, concentrarnos con Dios. Y esto nos lleva al siguiente: ore. Si usted venía siendo apático, como teniendo un pecado silencioso que usted no había notado en su vida, pues quiere decir que si usted estaba teniendo una vida de oración, su vida de oración era estéril, sus oraciones no pasaban del techo. Ahora que se arrepiente genuinamente, usted vuelve a estar en comunión con el Señor y su vida de oración puede cobrar otra dinámica en poder, porque ahora sus oraciones están dirigidas por el Espíritu Santo, porque está ahí directamente en la presencia del Dios Santo, porque usted también está limpio. Y entonces va a experimentar una nueva relación con el Señor, genuina, en oración. Necesitamos hacer cambios en nuestra oración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si uno estaba orando, pues más fácil todavía, ¿no? Porque decir, pues empieza a orar. Pero si está orando la semana entrante, y una vez hago el anuncio, el próximo domingo tenemos un domingo de ayuno. Entonces, vengan a esta reunión en ayunas, es decir, sin haber desayunado, salvo que usted padezca de diabetes, que esté embarazada o que tenga alguna situación que le impida, alguna condición médica que le impida
hacer ayuno. Todos los demás, ¿cómo vamos a estar aquí en 8 días? Pensé que me iban a decir con hambre. Ya estaba ya pronto, estamos con hambre en 8 días. Entonces tengan con su botellita de agua, si acaso no está pasando agüita y eso le ayuda. ¿Sí? Que sea un tiempo especial, de acercarnos a Dios. Necesitamos esos momentos especiales diferentes, de tirarme al piso, de rodillas, de hablar con el Señor, de derramar mi corazón ante Él. Hágalo en la casa, hágalo en medio de la congregación. ¿Sí? En 8 días tenemos un tiempo para hacer algo diferente, para avivar nuestro corazón por el Señor. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Clave, dé gracias a Dios. El apático, altamente probable que ha olvidado o desconoce la obra de Dios en su vida. Caramba, cuando uno tiene presente el precio que pagó Dios por mi rescate, cuando lo tiene uno aquí realmente todos los días, y mire que hoy me levanté, y mire que pude desayunar, y mire que pude almorzar, y mire que pude irme al trabajo, así sea caminando, puedo caminar, pude vestirme. Dele gloria a Dios por todas esas cosas. Entonces, ese darle gracias a Dios nos ayuda a aterrizar a otra realidad, a la realidad de cómo son las cosas. Me permite empezar a ver mi vida a la luz de los ojos de Dios. Y entonces mi corazón se empieza a encender y decir: Señor, wow, has sido muy bueno conmigo. ¿Cómo yo no te voy a obedecer? ¿Cómo no te voy a buscar? ¿Cómo no te voy a servir? Si tú extendiste tu misericordia cuando yo estaba muerto y condenado, y era un borracho, y era un no sé qué, y era un lo que fuera su pecado antes del Señor, o sus pecados, y tú me rescataste, ¿cómo no voy a ser yo ese medio para rescatar la vida de otros? Las acciones de gracia hacen que nuestro corazón despierte la realidad de cómo Dios nos mira, de quién es Dios, de lo que hace a nosotros. Y el último, interésate por los demás. Necesitamos alzar los ojos y mirar. Estamos muy mirando hacia abajo, nos vemos a nosotros mismos. Mira hacia abajo, cada uno mira hacia abajo. ¿Qué ve? Nos vemos a nosotros mismos, las piernas, la barriga, los abdominales, pero nos vemos a nosotros mismos. Estamos muy concentrados mirando para abajo. ¿Qué necesitamos hacer? Alza los ojos y mira. ¿Cómo están los campos? Listos para la cosecha. ¿Qué hizo Jesucristo? Allí en Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio la multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hizo Jesús? Vio a las demás personas. Necesitas sacar la mirada de ti mismo, de tus problemas. Es cierto, tienes situaciones complicadas que atender, pero cuando te centras en ti mismo, te secas y te mueres en tu relación con Dios. Tienes que estar mirando al prójimo para amar al prójimo. Tienes que estar pendiente de sus necesidades, las sentidas como el hambre, pero las más importantes como la necesidad de salvación. ¿Qué hizo Jesucristo cuando los vio? Dice: tuvo compasión, fue movido a compasión, dice otra versión. Literalmente esa palabra compasión es ser movido desde las entrañas, desde lo más profundo de mi ser. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo veo al otro y la verdad, siendo honesto conmigo mismo, decimos: pero a mí no me importa, en realidad yo no lo conozco. Lo vi pasar y si se va para el infierno, pues no nos íbamos todos para el infierno. No me da nada. Y si esa es mi realidad, ¿qué tengo que hacer? Pues pídale perdón a Dios, lo que hablamos hace un momento. Ese es el pecado que me está
Pídale a Dios: Señor, hazme encender mi pasión. Señor, pongo mis ojos en fulanito, por esta persona de mi trabajo, de la familia, que nunca he orado ni nunca me interesaba en evangelizar. Pongo mis ojos en él y empiezo a orar: Señor, ayúdame a tener pasión por la vida de esta persona, por buscar su bienestar, por buscar la salvación. Ayúdame a encender mi pasión por esta otra persona, por esta otra. Tenemos que clamar. Y mientras estamos en esa, orando por los demás, procurando el bienestar de los demás, ¿qué va pasando con nuestros pensamientos? Se van renovando, se van alineando con la voluntad de Dios. Lo mismo sucede cuando estamos dando acciones de gracias, cuando estamos orando. En todo este proceso de lo que debemos hacer para dar la apatía, nuestra mente se va renovando y se va encendiendo ese deseo por Dios, esa motivación por Él. Entonces, la apatía, la indiferencia, es un pecado que nos consume, que destruye nuestra vida sutilmente, nos envenena, nos intoxica, y pensamos que estamos bien, aunque estamos separados del Señor, con el corazón endurecido, que su palabra no da nada, que sus mandatos no significan nada, selectivamente desobedecemos. Así que yo los invito a que, si alguno estaba teniendo apatía, indiferencia en algún área de su vida, pues que lo pongamos a orar, siguiendo los pasos, nos arrepintamos, hagamos esos compromisos delante de Dios de qué cambios vamos a hacer, qué pasos vamos a dar para cambiar, que nos acerquemos a Él en una vida de oración, de intimidad, de cercanía, que empecemos a mirar a los demás, ¿no? Que le demos gracias